Radio. Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Bueno, estamos como siempre en el espacio dedicado a algunas reflexiones, a una editorial, que ese es el registro y el estilo de este programa, como para abrir, para hacer una introducción de la conversación que aspiramos a que se dé. Y vamos a después tener como siempre, un reportaje con alguien autorizado para hablar de la opinión política, de la opinión de la situación política. Bueno, yo creo que ninguno de los oyentes y oyentas que nos acompañan, a ninguno y ninguna de los oyentes y oyentas que nos acompañan se le escapa que estamos viviendo un momento muy tenso de la política argentina, una especie de como esos días donde el cielo, el aire está pesado, húmedo, irrespirable, y por ahí hay un pronóstico de tormentas, y algunos dicen alerta roja porque puede venir granizo, otros son mucho más catastróficos y dicen puede venir una tormenta fuerte o incluso un tsunami, porque hay una realidad que es inevitable para reconocer, digamos. Hay quien intenta no reconocerlo, porque por ejemplo el otro día tuvimos la oportunidad de ver a Macri, de oír a Macri en un reportaje, por llamar de alguna manera el género que practica Luis Majul con el presidente, un obsecuente reportaje de Luis Majul, como es obvio y esperable de este hombre, pero en el cual vimos, yo creo que ahí hay algunas claves de la realidad política esta tormentosa y de pronóstico reservado, porque el presidente sigue creyendo que es el director técnico de un equipo de fútbol, entonces cree, en general el macrismo razona así, cree que con una buena motivación, diciendo vamos que podemos, vamos que somos nosotros los mejores, va a resolver un problema que tiene su raíz en el caso de un buen director técnico de fútbol. Él sabe que lo que no ha logrado en entrenamiento, conversación, preparación en la semana, cuando llega al vestuario el día que tiene que jugar el partido de fútbol, no le alcanza con gritar, con golpear las paredes, con decirle vos, che, podés, vos sos el mejor número 9 del mundo, compensete de eso. Puede ser que alguna vez se dan las circunstancias y esa arenga puede producir algún cambio. En el fútbol, en la política no. En la política eso no funciona. Yo recuerdo, me viene a la memoria mientras digo estas cosas, la escena de la Rúa, donde no me acuerdo no importa quién, lo estaba reporteando por televisión, y le dijo, pero presidente, usted tiene que poner más fuerza en sus palabras, en sus exhortaciones. Entonces de la Rúa le dio un par de puñetazos a la mesa para mostrar que efectivamente había entendido el mensaje. No estamos muy lejos de ese nivel de ridiculez, pero lo de Macri es más complejo, es más siniestro que lo de la Rúa, por lo menos en este recuerdo que me vino a la memoria, porque ella una especie de práctica que se llama práctica psicopática, que es frente a alguien que está viendo el mismo objeto que estoy viendo yo, decirle, ¿viste que esta sala está vacía? No, pero está la operadora, está una amiga, está Dayana, no está solo. No, vos fíjate bien, vas a ver que estás solo, que estoy solo. La realidad en este circuito psicopático se llama posverdad. Posverdad significa que no hay ningún espacio sólido, ninguna materia sólida en la cual apoyar nuestra experiencia política. Y así como yo digo que no hay nadie alrededor mío en un procedimiento de inventiva, el presidente dijo cosas como, por ejemplo, que el gobierno anterior le dejó el país endeudado. Eso no lo escuché comentado en ningún lado. Lo dijo como alguien que está farfullando, alguien que está chamullando, y en medio del chamullo, una operación tipo Fidel Pintos. Esto la gente que me rodea acá por ahí no me refiero a nada porque no saben quién fue, mejor dicho, Fidel. Pero Fidel Pinto empezaba una oración con 3 palabras reales,
que tenían significado, y después farfullaba cosas que nadie entendía y al final decía un nombre y un apellido importante, famoso, Perón, y entonces era una especie de operación de falsa relación, de falsa comunicación, porque debajo de ese mecanismo no había ninguna verdad, de ninguna naturaleza. El presidente dijo que estamos mejor que en el 2015, que estábamos endeudados. El presidente dijo que el padre fue un gran ejemplo para él, su vida está iluminada por el ejemplo de Franco Macri, y a continuación, con muy poco espacio de diferencia, de distancia, dijo que el padre era un delincuente. Bueno, le voy a robar la expresión a Horacio Berbisky, es una autoinculpación. Si vos decís que tu padre te dejó un gran legado y a continuación decís que tu padre era un delincuente, bueno, parece que insinuás qué tipo de legado te dio tu padre. Y después dijo, el procedimiento del correo está a la vista, nunca ha habido tanta transparencia en la averiguación de la conducta del presidente, de su familia. Eso es una mentira horrible. Eso es llamar a las cosas por el nombre que no tienen. Y dijo que no había habido nunca se me hubiera ocurrido perseguir a los que participan en la investigación. Doble falsedad, porque la fiscal Boquín es muy conocido el nivel de hostigamiento que tiene en esta causa. Y en esa misma dirección hay una cadena casi interminable que nos llevaría todo el programa detenernos, pero no tiene sentido. No tiene sentido detenernos porque no tiene sentido la intervención de Macri. La intervención de Macri, si se puede hablar de un sentido, el sentido es negar la realidad. Decirle al televidente que lo está escuchando que la realidad que ve no es cierta. Pero mire, presidente, yo me quedé sin trabajo. Otro le dice, pero mire que en mi empresa está por cerrar. Otro dice, yo perdí el 20% del valor de mi sueldo. El otro dice, tuve que cortar el alquiler porque no lo podía pagar y me tengo que ir a vivir con algún familiar que tenga la generosidad de recibirme. No, pero eso no es así. El país anda bien, el mundo nos quiere mucho y eso hace que estemos bien, que estemos mejor que en el 2015. Yo no sé, sería lindo hacer una mini averiguación, una mini encuesta entre los oyentes y oyentas, qué están recibiendo de su entorno sobre esta situación. Yo puedo transmitirles que lo que estoy viendo es una corrida, pero no como la corrida que imagina o que teme, mejor dicho, el gobierno, sino una corrida de tipo política en dirección a cualquier sitio que no sea la continuidad de Macri. Macri no tiene un problema electoral hoy. Ni Macri ni Cambiemos tienen un problema. Macri y Cambiemos tienen un problema de estabilidad política, tienen un problema de encontrar una fórmula que le permita llegar con normalidad institucional a octubre. Y ese no es agosto y octubre. Ese no es un problema de la oposición, que generalmente cuando llegamos a estas situaciones siempre hay quien dice, bueno, la oposición tiene que ser muy responsable porque hay que cuidar la continuidad institucional, la solidez y la calidad de las instituciones. En realidad el que está haciendo todos los días un esfuerzo sostenido para debilitar a las instituciones y para poner en riesgo la propia estabilidad de su mandato es el presidente Mauricio Macri. Un presidente que en televisión trata de fundamentar que el juez que presentó la investigación, que el juez Ramos Padilla que presentó la investigación en el Congreso, miente, hace un show mediático e hizo varias de estas. Eso no tiene nada que ver con el rol del presidente, que en el mismo reportaje, aunque quien no lo haya visto pueda pensar que estoy macaneando, en el mismo reportaje habló de la gran conquista de esta época, que es la división de poderes, el respeto por la independencia del Poder Judicial. Si alguien quiere seguir al pie de la letra lo que dice el presidente, termina en un estado de confusión mental absoluto. El problema entonces no es las elecciones, el problema es cómo llegar a octubre.
Y la estrategia del gobierno tiene 2 o 3 pilares para llegar a octubre más o menos en pie, más o menos en orden. El primero es el que estamos comentando, la negación lisa y llana de la realidad y el montaje de un aparato creciente, multiplicado de publicidad para esconder la realidad detrás de no se sabe qué, porque a pesar de que el 90% de las audiencias televisivas recibe mensajes absolutamente desconcertantes y falsos, se dan 2 fenómenos. Primero, el aumento de las audiencias de aquellos programas, de aquellos segmentos de la transmisión televisiva y de la transmisión por otras vías que son hoy ya a esta altura más importantes y más numerosas que la de la televisión, y por determinados órganos de difusión, de difusión gráfica, digamos. Existe donde informarse en la Argentina, existen niveles de resistencia. No es cierto que exista plenitud en el ejercicio de la libertad de expresión, porque hay muchas voces conocidas que están absolutamente censuradas, pero aún en este nivel de censura y luchando en algunos casos con estrategias muy complejas y muy costosas contra la censura, tenemos experiencias como las del programa de Roberto Navarro, donde suele participar Horacio Berbisky. Entonces, es muy difícil cerrar a cal y canto la realidad, porque además, aunque cerraran todos los canales, la gente se encuentra en la calle y se comenta entre sí. Vos sabés que pasa esto, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Esta idea de esconder la realidad, que ya la vivimos durante el régimen dictatorial, especialmente en el terreno de su decadencia y de su crisis con la guerra de Malvinas, la vimos en distintos momentos. Lo vimos cuando De la Rúa decía: ahora la Argentina va a crecer segura, tengo buenas noticias para dar. Después de dar esas buenas noticias, a los 6 meses se fue en helicóptero De la Rúa. Y yo no estoy haciendo ninguna convocatoria de los demonios. Estoy diciendo simplemente que los que vivimos hace un tiempo importante en la Argentina conocemos estos estados, estos climas de tormenta que tarde o temprano se convierten en la realidad de una tormenta. Hay un momento en que la tormenta deja de ser una amenaza y se desencadena. Entonces, la negación publicitaria, los dólares del Fondo Monetario Internacional. Pero resulta que los dólares del Fondo Monetario Internacional tiene estricta dirección. ¿A qué? ¿A dónde están dirigidos los dólares del Fondo Monetario Internacional? A asegurar la estabilidad cambiaria. No tiene el gobierno ningún atributo para cambiarle ese sesgo a los más de 9.000 millones de dólares que no tiene, sino que pidió prestado como una especie de salvavidas. Y después le permite el Fondo Monetario, la verdadera autoridad política de la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, a través de su jefa, Christine Lagarde, le permite aumentar un 1% el gasto en ayuda social. Eso va a ser una descarga que seguramente se va a desencadenar entre los meses de mayo a octubre, tratando de generar cierta expectativa, o más que expectativa, cierto respiro en la situación dramática que vive un porcentaje creciente de la población. Y después vienen los consabidos recursos de la persecución y del fraude. La persecución es ya escandalosa. Yo perdí la cuenta de las indagatorias y de los procesamientos a que ha sido sometida Cristina Kirchner. Esto parece que... lo más gracioso es que muchos de estos procesamientos recaen sobre los mismos hechos. Es decir, es un solo hecho, como en el caso de la cuestión del hotel, de Otesur. Es un solo hecho que es objeto de procesos en varias causas. Es el derecho, tal como lo interpreta el juez Bonadío y como lo interpreta en general Comodoro Pi, se ha convertido en una especie de objeto fraudulento, de objeto de muy poca seriedad. Y tenemos novedades múltiples. Entre las novedades múltiples, para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la tormenta, del tsunami, un día el gobierno decide pedir el juicio político del juez Ramos Padilla, y al otro día la Corte Suprema, como quien habla de otra cosa, accede al pedido de Ramos Padilla de poner una serie de herramientas para la investigación, para los peritajes, al juez Alejo Ramos Padilla. Cualquier mal pensado diría que el gobierno entró en cortocircuito flagrante con el máximo espacio de la autoridad judicial.
estamos, bueno, si uno a esa situación que elijo un poco azarosamente, porque podría también estar todo el programa hablando de la crisis con la Unión Cívica Radical, en Córdoba, en Salta, el debilitamiento manifiesto del grupo de gobernadores que propone una no unidad, que propone la desunión del peronismo, que empieza cada vez más a retroceder. Y en el medio, los rumores, las especulaciones sobre un plan B corta, ¿no? El plan Vidal, y otras cosas también muy manifiestas en muchos medios de comunicación, que es la construcción de la candidatura de Labaña, del hombre solución, del hombre administrador, del piloto de tormentas Labaña. Bueno, respecto de lo primero, para ser muy telegráfico, respecto de María Eugenia Vidal, yo les propongo a los oyentes y me propongo a mí mismo el ejercicio de pensar por un momento cómo sería el clima político del país si mañana se da una información fehaciente, no un rumor, que dice, que la da el propio Macri. Dice, yo he decidido, pensé en ¿cómo se llama la hija de Macri? Antonia, estuve hablando con Antonia y con Juliana, y la verdad es que yo necesito un espacio de hogar. ¿Qué pasa políticamente en el minuto siguiente? ¿Es posible que tras esa declaración aparezca María Eugenia Vidal con su sonrisa inocente a decir, ahora sí que vamos? Y más o menos, pues no creo que los recursos de la palabra sean tan extensos, diga las mismas cosas que Macri, pero las diga con otro gesto, las diga con otras inflexiones. Eso es decir, esto, señores, ha terminado. Esto ha capotado, estamos en pleno naufragio, no hay otra lectura de eso. Para mí, y esto lo discuto con amigos, con gente que reconozco y respeto, que dicen que eso podría traer un aliento, una especie de nuevo espacio electoral para el macrismo, yo la verdad es que no le asigno ninguna importancia, ningún tipo de efecto positivo para ese espacio. Y después está el fenómeno Labaña, que tiene algunos atractivos y algunos problemas. El atractivo es que puede ser, para mucha gente, no estoy en condiciones de ponerle números de encuestas a esto, tampoco me importa mucho, porque estos son razonamientos que apelan a lo que las personas ven, y no a la sabiduría encriptada de gente que dice, yo sé cómo piensa la gente, porque le dice 5 o 6 preguntas, y después hago los porcentajes del tipo de respuesta. Eso es saber lo que piensa la gente. Eso forma parte de la historia de las onceras, diría Jauretsch. Entonces, Labaña tiene el atractivo de poder convocar a los macristas arrepentidos, a la gente que votó a Macri por odio a Cristina. Labaña puede ser una estación intermedia, es un tren con estaciones intermedias. Entonces, Labaña aparece como el hombre que, entre otras cosas, le contesta al presidente diciendo, yo fui exitoso, yo no fui fracaso, yo conseguí una baja inflación y conseguí una renegociación de la deuda exitosa y creé 1.500.000 empleos. Parece que en esa época no había presidente, era Labaña el que tomaba las decisiones del Estado argentino. Me parece que es un poco una falta de respeto. Pero el problema es que Labaña no está dispuesto a ir a una interna. Desde ya no quiere ir a una interna con Cristina Kirchner. Él dice que es porque no hay que volver al pasado. Y yo creo que es porque sabe que pierde con Cristina Kirchner. No sé cuál será la verdad, pero yo lo que creo es eso. Y después está el problema de que los demás integrantes de la alternativa federal del peronismo no están muy dispuestos a ver emerger una figura que todavía no le ganó a nadie, que todavía no logró incluso una posición en las encuestas que él mismo manda a hacer, que lo coloque en un lugar expectante. Y finalmente la pregunta es, ¿por qué no querés ir a una interna? ¿Qué es lo que te impide ir a una interna? Él dice que es porque si se hace una interna peronista no puede entrar figuras de la envergadura política de Margarita Stolbizer y del socialismo santafesino. Yo también descreo que esa sea la explicación. Labaña no está en condiciones de ganar una interna en un nivel, puede ganar alguna interna, pero no en un nivel que lo ponga como el candidato competitivo, que es muy probable que en una hipótesis, en una mesa de arena que pudiéramos construir,
no sería un candidato para competir con Macri, sino que sería un candidato para competir con Cristina. Porque acá el problema es que lo que crezca la baña de acá a agosto es lo que es bastante parecido a lo que puede decrecer, y la tendencia es a que efectivamente decrezca el macrismo. En esta situación gravísima desde el punto de vista económico-social, con tremendas cosas que están ocurriendo en materia de desempleo, en materia de hambre, en materia de privaciones, en materia de persecuciones, de violencia, como esta mañana contra los empleados estatales, en una situación desquiciada desde el punto de vista político, donde a nadie que forme parte del gobierno se le cae una idea positiva, que se le caiga una idea renovada, una idea de cierto, no digo cambio, porque el cambio para ellos es esto que están haciendo, es el cambio de un país que con todos los problemas funcionaba a un país en niveles de desquicio que para recordar, para tener alguna referencia de la memoria hay que ir varias décadas hacia atrás. Así que en este clima complicado, en este clima difícil, en este clima tenso, vamos a hacer este programa empezando por escuchar una voz, la voz de una mujer que dentro de pocos días va ya desaparecida, pero que dentro de pocos días va a haber un aniversario de su nacimiento. En mi opinión, una de las voces más emocionantes, más lindas del cancionero popular argentino, por más que la mayoría de sus temas estaba radicado en España. En este caso no, en este caso es una samba de Félix Luna y de Félix Luna y Ariel Ramírez, que se llama Samba de Usted, e interpreta Lolita Torres. Yo no sé si podré